del 8 tiene la marquita del 10. Con su reglita ponen el punto 0 en el 8 y toman las distancias al número 10. Lo que les dé, por ejemplo, 10 centímetros es equivalente a 2 metros. Entonces toman ahora la distancia desde el 8 hasta el 10 y, por ejemplo, ¿verdad? Me dio 1.6 centímetros. Perdón, dije 10 centímetros, ¿verdad? Pensemos que me dio 8 centímetros. ¿Qué quiere decir? Si ya habíamos dicho 10 centímetros es equivalente a 2 metros, ¿cuánto equivale a esos 8 centímetros? Y con ello tendríamos la carga de nuestro impulsor. Una simple regla de 3, ¿verdad? Si esa fuera la lectura, en este caso tendríamos una carga de 9.6. Si esa fuera la lectura, ¿verdad? Simplemente di valores al aire. Entonces habíamos declarado una carga del impulsor de 9.3 metros. Pero así es como tendrían que hacer cada uno de esos análisis. Ok, entonces hasta aquí ya hicimos el marcado de nuestros valores. Repito, no los había puesto, no recuerdo por qué. Pero inclusive, vean, ya teníamos el paso número 3. La declaración del número de nuestros impulsores. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? Ok, si no hay preguntas, seguimos sobre el análisis. Entonces, estamos en el punto número 3 y continuamos. Me dice, con la potencia tentativa de la flecha, la velocidad de rotación del impulsor y el anexo número 5, vamos a obtener el diámetro de la flecha. Entonces, los valores los tengo aquí a un costado, los tengo en el Excel, y me dice, ¿verdad? Necesitas el número de revoluciones, 1760. Necesitas también el valor de nuestros, se me fue la onda aquí. Necesitamos el número de revoluciones y la potencia, perdón. Entonces, la potencia de la flecha, esa, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué tenemos el 3 y no tenemos el 2? Porque está arriba el 2, el número de Entonces el número de impulsores. Entonces me equivoqué y puse 3. Sí. Ok, efectivamente, ¿verdad? El 2 me dice que vamos a determinar el número de impulsores. A ver, aquí voy a corregir, me dejé guiar por el número. Pero entonces aquí tendríamos el elemento 2. Ahora, la sentencia resulta que al momento de que tenemos esos números de impulsores, nuestro sistema va a tener una capacidad declarada para hacer la elevación del agua. A ver, aquí una disculpa, ¿verdad? Repito, me equivoqué al poner el número, ese ya estaba y por eso me seguía el número 4. Entonces, repito, yo ya sé que voy a poner impulsores. Mencionábamos la clase pasada que no podemos poner una condición fraccionaria, ¿verdad? Tiene que ser forzosamente una cantidad meramente entera, una cantidad cerrada. Entonces, al momento de que se declara una mayor cantidad de impulsores, siempre se redondea hacia el paso superior. Entonces, vamos a tener la condición de calcular una nueva carga dinámica. A esta la voy a llamar como carga dinámica prima. Sigue siendo una carga tentativa. Y esta sería la carga máxima a la que se puede o a la que puede elevar el agua mi impulsor o mi serie de impulsores. Entonces esta va a ser igual a la cantidad de impulsores que voy a poner multiplicado por lo que vence cada uno de esos impulsores. Entonces al final con esta actometría yo pudiera solventar hasta 83.7 metros. Esto es lo que puede mi sistema. Sin embargo, recuerden que a raíz de mi problema yo solamente necesito 77.85. Entonces vemos que al momento de que redondeamos el número de impulsores a la parte superior, pues tendríamos un pequeño margen, ¿verdad? Un colchoncito por si acaso no contemplamos de una buena manera algún elemento. Entonces es la carga dinámica tentativa. Aquí nos las pone como nota. Nos dice que una vez que ya tenemos la cuantificación del número de impulsores, podemos hacer el cálculo de esa nueva carga dinámica total. Y es con la que seguiríamos haciendo los siguientes cálculos, ¿verdad? Entonces me dice, en función de la eficiencia determinada en el paso número 1, cuando seleccionamos nuestro impulsor, y el valor de la potencia de la eficiencia de nuestro impulsor y la potencia aprovechada que va a proyectar nuestro impulsor, vamos a calcular la potencia de la flecha tentativa. Recuerden que la potencia aprovechada es peso específico, caudal,
carga dinámica total dividida sobre 76. Eso es potencia aprovechada. Espero que todos tengamos en mente el diagramita del funcionamiento del equipo de bombeo, motor, transmisión, bomba, ¿verdad? A lo largo de cada una de ellas existen esas eficiencias. A la eficiencia de la bomba dijimos que también se le conoce como eficiencia mecánica. Entonces, eficiencia mecánica conocida. El 76 es un factor. La CDT es justamente la que acabamos de recalcular. El valor del caudal es lo que vamos a explotar. Y por último, el peso específico, que para nuestro caso resulta ser el único elemento que no conocemos, ¿verdad? Entonces, voy a proyectar como tal una celda para darle valor numérico a ese peso específico, ¿verdad? Estamos hablando del agua. Recuerden que esta es una propiedad física, depende directamente o únicamente de nuestra temperatura. Como estos datos no los hicimos como tal con vinculación, vean, haríamos nuevamente esa interpolación, declarábamos una temperatura de 27.5 grados centígrados, entonces simplemente paso de seleccionar viscosidad a peso específico y listo. 996.325, ¿verdad? Entonces 996.325 kilogramos sobre metro cúbico. Ese es mi peso específico del agua. Y entonces para este punto estamos en condiciones de calcular la potencia tentativa de la flecha. Peso específico multiplicado por nuestro caudal. A ver, el caudal tiene que ser en metros cúbicos por segundo. Lo tenemos por acá. Multiplicado por nuestra carga dinámica tentativa, la que acabamos de actualizar, dividida sobre 76 y dividida entre la eficiencia mecánica. Observen que mañosamente puse el valor en términos de decimales porque yo ya sabía que lo tenía que operar, ¿verdad? Recuerden que siempre que se realice una operación, este tiene que estar en condiciones de decimales. Y me da una potencia de 46 o más o menos 46 HPs. Entonces, esto sería nuestro paso número 3. Ahora sí, ¿verdad? Y teniendo listo el paso número 3, nos regresamos como tal a nuestra sentencia, a la metodología de análisis y nos vamos al punto 4. Y ahora sí, con la potencia tentativa de la flecha, las revoluciones y el anexo número 5, vamos a determinar el diámetro de la flecha. Entonces, estos anexos los tenemos aquí registrados ya en el Excel. Y el dato que me interesa, más o menos 46 HP, ¿verdad? Las revoluciones, 1760. Y los anexos, aquí los capturé hace un tiempo, ¿verdad? Entonces, buscamos el montador. Ese se ubica directamente como elemento de inicio de nuestro enunciado. A ver, aquí no se alcanza a ver por el pizarrón, pero aquí dice número 5, tabla para la selección de nuestras flechas. Entonces, dijimos que estos anexos los van a imprimir y van a ir marcando acorde a sus resultados. Aquí nada más un pequeño comentario. La situación o recomendación sería que vayan colocando los anexos en función al proceso. De forma general, yo sé que son anexos. En muchas nociones, estos recuerden que los podemos mandar al final, pero sin embargo se complica un poquito su revisión. Estoy en una página, me voy al final, me regreso a la página, me regreso al final, etcétera, etcétera. Entonces, para su informe, ponen cálculo y ponen el anexo. Cálculo y anexo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, número 1. Lo primero que voy a hacer es encontrar el renglón de acuerdo a mi revolución. Para el efecto del impulsor, si existe, 1760, ¿verdad? Aquí quisiera hacer mención que no para todos vamos a tener o no para todos pudiera existir. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente asemejar al elemento próximo. Próximo y en este caso superior. Entonces le voy a quitar como tal ese relleno y nada más le voy a pedir que me lo muestre con un espesor o con un grosor un poquito más sobresaliente, ¿verdad? De igual manera le voy a cambiar la coloración. Entonces, número 1, nuestras revoluciones. Y número 2, hacemos efecto de nuestra potencia. Entonces, agarro nuevamente ese cuadrito, pero ahora no sé qué tiene.
Nada más voy a copiarme la forma. Y ubicamos en donde se encuentre nuestra potencia. Entonces mi potencia dijimos un poquito menos del 46, con una potencia de 48 estaría más que perfecto. ¿Por qué no puedo proyectar el de 19? Me falta demasiado, no vamos a dar el ancho, ¿verdad? Y si me voy con el valor de 81, estaríamos demasiado sobrados. Entonces el 48 quedaría bien. ¿Cuál es el resultado? El diámetro de la flecha. Me dice que para mi sistema voy a tener un diámetro de 1 pulgada. Ese es el que voy a registrar. Y es más, ¿verdad? Aquí inclusive en el apartado de los anexos valdría la pena hacer un señalamiento un poquito más a detalle. A ver, le voy a poner esta circunferencia o este ovalo haciendo alusión a que justamente ese es mi resultado. Entonces le voy a pedir que no le ponga relleno y ahí está, ¿verdad? Porque ya se entiende que ese fue mi resultado. Entonces me lo llevo como tal a mi tabla o a mi hoja de los cálculos. Entonces paso número 4, tendríamos el diámetro de nuestra flecha. Y para esta ocasión nos dio de 1 pulgada. Y listo, paso número 4. Nos regresamos, paso número 5. Nos dice ahora, con ayuda del anexo número 7, para columnas lubricadas con aceite, vamos a obtener el diámetro de la columna, así como el diámetro de nuestra cubreflecha. ¿Qué cosa necesitamos? Vamos a requerir el valor de nuestro caudal y el diámetro de la flecha. Entonces me regreso como tal a los anexos y me dice anexo número 7, está aquí abajito. Entonces, número 1, el primer recuadro es en función de nuestro diámetro de flecha. Me lo voy a copiar. Recuerden que mi flecha tiene un diámetro de 1 pulgada. Aquí está. Entonces, para ese diámetro de flecha podemos tener todas estas características. De forma directa, ¿qué es lo que me brinda? El diámetro de la cubreflecha, 1,5 pulgadas. Resultado número 1. Resultado número 2, vamos a medir o vamos a determinar el diámetro de la columna. ¿De qué va a depender esta? De nuestro caudal. Entonces, en estos apartados viene la capacidad máxima de nuestro caudal. Viene por un lado expresado en litros por segundo y por otro lado galones por minuto. Mi caudal era o es de 35 litros por segundo. Entonces, el dato que yo requiero sería el siguiente, ¿verdad? El 35 me dice que tenemos la capacidad máxima, entonces estaríamos jugando con el valor de 37.8. Este sería mi elemento. Entonces, al momento de que concretamos o declaramos el valor de nuestro caudal, observen que obtenemos el diámetro de nuestra columna. Para el ejercicio que estamos llevando ahorita, recuerden que habíamos simplemente supuesto nuestro diámetro de columna y resulta que en efecto era la adecuada, justamente esas 6 pulgadas. Si no, me regreso y hacemos como tal esa corrección, ¿verdad? Hacemos esa modificación. Entonces extiendo y ese es el otro resultado. Me voy al pozo, entonces como elemento número 5, me dice, determinas, número 1, el diámetro de tu columna. Esto ya lo teníamos anotado, ¿verdad? Pero simplemente le voy a hacer referencia y es igual a 6 pulgadas. Asimismo, determinamos el diámetro de la cubreflecha y esta va a ser igual a 1,5 pulgadas. Y listo. Eso es el paso número 5. Continuamos hacia el paso número 6 y nos dice ahora, con ayuda del anexo número 9 y partiendo del dato del diámetro de la columna, del diámetro de la flecha y del caudal y de la longitud de la columna, vamos a obtener las pérdidas en nuestra columna. Y nos dice que vamos a revisar que esta cumpla, a ver ya, guarda silencio, y nos dice que vamos a revisar que estemos por debajo de ese 5%. Entonces, anexo número 9. Entonces me voy al apartado de mis anexos. El anexo 9 lo tenemos a un costado derecho y es este. De forma general, este anexo lo vamos a utilizar también el día lunes para nuestra práctica. Para poder calcular esa carga dinámica total, resulta que necesitamos analizar las pérdidas en la columna.
¿Cómo se juega con ese anexo? Sencillo. Primero vamos a tener claro esto. Vean que tenemos una línea marcada en la parte central de forma diagonal. Esto es el límite entre los valores de los caudales que tenemos en la columna del lado izquierdo versus los caudales que tenemos del lado derecho. Los tienen impresos, los tienen en su teléfono. Observen que del lado derecho tenemos caudales grandes, del lado izquierdo caudales pequeñitos. Entonces, pero por ejemplo, si estoy a lo largo de este caudal, no puedo venir a tomar los datos del lado derecho, porque me dice que mi límite es justamente esta línea de color negro. Primera noción. ¿Qué datos necesito? Vean, por la parte superior, diámetro de columna, diámetro de la cubreflecha, diámetro de la flecha. Esos elementos justamente los acabamos de determinar. Y por el lado de las verticales, lo mencioné hace un momento, requiero el valor de nuestro caudal. Entonces, teniendo claros o precisos esos elementos, comenzamos con el análisis. A ver, entonces lo primero que voy a hacer es agarrar este señalador. Y recuerden, mi caudal es de 35 litros. A ver, el de 35 litros se encuentra más o menos por aquí. A ver, de 35 tenemos el 34.7 y por otro lado el valor de 37.8, ¿verdad? Entonces recuerden que esta selección a lo máximo que la puedo utilizar es hasta antes de esa línea de color negro. Sería mi primer elemento. El segundo elemento también, bueno, no tengo una línea vertical, sí la tengo por acá. Me la voy a copiar de aquí. Y resulta que necesitamos analizar nuestros diámetros. Entonces, recordemos que mi diámetro de columna es de 6 pulgadas. Aquí está arribita. Entonces voy a hacer primero este marcado, porque vean, aquí está mi diámetro de 6 pulgadas. Sin embargo, si nosotros hacemos más detalle, vean que existe una referencia acerca de las clasificaciones y estaría en función del diámetro de nuestra flecha y en función del diámetro de la columna. No, les descubrieron. Estamos aquí. Espérame, por favor. Estaba durmiendo y se vio que se cayó. ¿Qué escribir eso? ¿Tú estás así? ¿Quieres ir a Yoso? Ah, no se durmió mi tío. Hasta me pega su sueño. Hoy traigo la mano. Ey, no te duermas. Ya. ¿Se ve la página del sol? Yo sí quiero ir. El que se duerma, ponga los cafés. Vamos a un café. ¿Qué guste? ¿Qué guste? Sí, te lo cargo. Sí, vayan por su niño Dios. Su niño Dios. Ok, a ver, entonces dijimos, vamos a precisar un poquito más a detalle en función del diámetro de nuestra flecha y el diámetro de la flecha. Entonces, ahí tendríamos. Lo voy a hacer un poquito más hacia atrás porque estaba poniendo el 1. Entonces, esta es la columna con la que vamos a estar trabajando. Vean que al final no era necesario como tal hacer la proyección hacia la derecha. En términos generales, solamente me ocupen estos dos elementos, ¿verdad? 4.4 que está asociado a un caudal de 34.7 y 5.2 asociado a 37.8. Entonces, ¿cuál es la noción de lectura de ese anexo? Vean, me dice arriba, me da la pérdida por fricción en 100 pies de columna con una flecha ahí intermedia, ¿verdad? Esto se refiere a que es meramente válido si es flecha con cubreflecha o flecha meramente al descubierto. Entonces, características nos da la pérdida en pies por cada 100 pies.
Es decir, la podemos tomar en cuenta como porcentajes. Si tenemos una longitud de 100 pies, pierdo 4.4 pies. Si tenemos esa longitud, 5.2 pies para los caudales declarados. ¿Qué es lo que observo en este caso? Que mi caudal no es ni 34.7 ni 35.8, ¿verdad? Entonces, al final necesitamos encontrar el valor para 35 litros. Entonces, métanlo a su calculadora. ¿Cuánto nos da? 4.48. Ok, 4.48. ¿Qué es lo que vemos? Que la pérdida, bueno, dijimos, si me da la pérdida en pies por cada 100, la podemos trabajar como porcentajes. Lo que me indica que para mi caudal tengo una pérdida de 4.48%. ¿48 dijiste? Ok, 4.48%. Recuerden que del análisis, nosotros para poder determinar la pérdida de la columna, hicimos un supuesto, el 5%. ¿Qué nos dice ahorita? Que estamos por debajo, ¿verdad? Entonces voy a actualizar como tal este valor. Entonces sería 0.0448. Y de antemano, el punto donde me pudiera cambiar los valores es con respecto a la cantidad de impulsores. Recuerden que del análisis yo tenía un número de impulsores parcial, pero necesitamos proyectarlo al elemento superior. Como los valores son sumamente cercanos, lo que apreciamos es que la carga ni siquiera tuvo afectación. Le voy a dar control Z, a ver, ahorita tenemos una carga dinámica total de 77.455 y con la pérdida al 5%, 85. Solamente varían 10 centímetros. Entonces, por eso, al momento de que hacemos la actualización, pues resulta que no pinta. Seguimos utilizando 9 impulsores. Dijimos que era el que cumplía o el que satisface con mejores características los requisitos de nuestro problema. Entonces, no hay cambio. Quedaría tal cual, así como lo hemos establecido, ¿verdad? Entonces, pero lo voy a colocar aquí para que tengamos la numeración. Entonces, en el paso número 6, las pérdidas en la columna correspondieron a 4.48%. Esas fueron nuestras pérdidas. Nos seguimos al punto número 7. Entonces, ya teniendo como tal las características reales, me dice que voy a calcular la carga que tiene que vencer cada uno de mis impulsores. Recuerden que ahorita habíamos declarado una CDT biprima, que es la capacidad máxima. Sin embargo, el hecho de que exista no quiere decir que forzosamente tenga que ocupar toda su capacidad. Entonces vamos a ver cuánto tiene que cargar realmente cada uno de mis impulsores. A ver, entonces, no sé qué es aquí. El 7 me dice que vamos a obtener la carga que proyecta cada uno de mi impulsor. Esto va a ser igual a la CDT real. Bueno, CDT todavía pudiera tener un cambio, pero ya es un tanto menos probable. Sería la CDT prima dividida entre el número de impulsores. Tenemos 9 impulsores. Vean, mi impulsor tiene una capacidad de 9.3 metros, pero le voy a decir que se la lleve más tranquila. Solamente requiero de cada uno de ellos 8.606 metros. Esto es lo que vamos a proyectar. A raíz de esto vamos a generar nuestros cálculos, ¿verdad? Y listo, eso sería nuestro paso número 7. En el paso número 8 nos dice, con el dato anterior y la curva carga-gasto, vamos a determinar el nuevo funcionamiento, las nuevas características. Me voy a regresar al anexo. Este lo tenemos a un costado y vean, el impulsor ya no va a trabajar o no estaría trabajando a 9.3 metros, sino que está trabajando a 8.606. Entonces, lo que esto me va a generar es una proyección, una reducción de la carga. Voy a pensar que ahí tenemos el 8.606. Le voy a cambiar la coloración para que se vea la diferencia. Y de las curvas características dijimos menor carga, mayor caudal.
Entonces, al momento de que le digo que no se esfuerce tanto, que no me eleve 9.3 metros y que solamente me eleve 8.606, ¿cuál es la respuesta del impulsor? Que no me va a dar 126 metros cúbicos por hora. Va a tener la capacidad de darme una cantidad mayor. Entonces vean que nuestra configuración de la curva de nuestro gasto también sufre un desplazamiento. Entonces al inicio me daba 126 metros cúbicos por hora. Al momento de que hacemos esto, se incrementa 133 metros cúbicos por hora. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De pronto le enseñan a su contratista cómo funciona su equipo de bombeo y el señor maravillado, ¿verdad? Va a decir, qué buen ingeniero. Yo le pedí 35 litros y me está dando 36 litros. Lo voy a volver a contratar. ¿Cuál es la referencia? Si ustedes dejan que el productor o el contratista trabaje en esas condiciones, su vida útil ya no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque el abatimiento se va a hacer a un corto plazo. Es decir, vamos a llegar en el año 6 y ¿qué va a pasar? Que ya ni siquiera alcanzan los 35 litros. Y en ese momento les van a empezar a subir los oídos, ¿verdad? Porque los van a mandar por allá lejos. Ese ingeniero me dio la cara, no sabe, ya no me da el caso que yo le pedí, etcétera, 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 ¿verdad? En este tipo de nociones, vuelvan a recordar que en todo momento habíamos establecido una característica de caudal. Vamos a extraer lo que nuestra concesión nos dictamina. Esa sería nuestra declaración. Otra característica, bueno, ver que todas las características se cambian, ¿verdad? El LPCH se incrementa, la potencia no se ve, pero también se incrementa un poquitito. Y lo que le pasa a la eficiencia es en forma contraria. Tenía una eficiencia de 83 punto y tantos, ahora tengo una eficiencia de 81.5. Gasto más energía, sí obtengo más agua, pero lo elevo a una menor altura. Por eso tenemos una menor eficiencia. Entonces, las sentencias, resulta que yo no voy a dejar trabajando mi equipo así. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a mi válvula de compuerta, la voy a obturar y lo que voy a hacer es que no voy a trabajar a un gasto de 135, sino que lo volveríamos a regresar a un caudal de 126 metros cúbicos por segundo. Eso es lo que tendríamos para nuestro caso. Entonces, situaciones, nada más voy a colocar el número y voy a hacer referencia a nuestro caudal máximo, ¿verdad? Ese Q máximo que pudiéramos explotar. Entonces dijo un dato de 133 metros cúbicos por hora, igual manera, ¿verdad? Solamente hice una lectura al aire, ustedes la hacen un poquito más a detalle. No alcanzo a precisar bien la magnitud de mi caudal, la voy a convertir a metros cúbicos por hora. Entonces esto es por segundo, perdón, por 3600. Entre 3600. Entonces, si estos son metros cúbicos por segundo. Todavía no lo alcanzo a precisar bien, entonces esto lo convierto a litros por segundo. Y me daría de 36.944, lo que les decía, ¿verdad? Les pedimos 35 y me dan casi 37 litros. Van a decir que son muy buenos. Entonces, ahí está. Entonces, sin embargo, repito, recordar que lo vamos a regresar al caudal del diseño con la válvula de compuerta. Y listo, quedó el punto 8. Nos vamos al punto número 9. Y me dice, volvemos a calcular, o ahora sí se calcula la potencia verdadera en nuestra flecha. Entonces, peso específico no cambia, depende de la temperatura. El caudal, recuerden que lo regresamos al caudal del diseño. La CDT ya no es la CDT prima, ya sería la CDT prima, la buena, ¿verdad? El 76 es un factor y como regresamos el caudal o el funcionamiento del impulsor al caudal del diseño, la eficiencia sigue siendo la misma. Entonces lo voy a poner aquí. Entonces número 9, el cálculo de la potencia de nuestra flecha. Entonces número 1, peso específico multiplicado por el valor del caudal. Ese dijimos que lo tenemos. ¿Dónde está? Aquí.
multiplicado por la CDT, ahora sí la que me interesa, esta sería la vuelta, dividido entre 76 y dividido entre la eficiencia de nuestro impulsor. La potencia de la flecha es de 42.511. Observen que en nuestro catálogo, en nuestros anexos, cuando hicimos la selección de esa flecha, ubicamos el valor de 48, tenemos un valor de 42, no me puedo pasar a los 19, seguimos estando muy alejados de ella, ¿verdad? Sin embargo, a lo mejor en este punto alguien pudo haber obtenido, por ejemplo, ¿verdad?, un valor de 50 HPs. ¿Qué tiene que escoger? Un valor de 81 HPs. Hace la corrección y de pasar de 51 se baja a 47. ¿Qué es lo que pasa ahí? Cambia el diámetro de pura flecha, o simplemente cambie el diámetro de la columna. Entonces vean, es nuevamente regresarse y volver a hacer una nueva iteración, un nuevo cálculo con los valores que les resulte, ¿verdad? Entonces seguimos como tal en nuestro anexo. Para mi punto, repito, ahí está, no hay ninguna variación. El 42 está entre el 19 y el 48 sin ningún problema. Entonces eso sería el punto número 9. El punto número 10 me dice, vamos a calcular la potencia en el motor flecha o la potencia en la flecha motor. Entonces para ello ya tenemos la potencia flecha bomba. Recuerden que el análisis se podía haber hecho o se puede hacer hecho a través de dos alternativas. 1, análisis de eficiencias. 2, análisis de las pérdidas. Estos anexos proyectan el análisis de las pérdidas. Entonces al final la potencia motor flecha va a ser igual a lo que tengo de potencia de la flecha más todo lo que se pierde a lo largo de la flecha. Para obtener esas pérdidas vamos a utilizar el anexo número 12. Nos vamos a auxiliar de una curva en función del número de revoluciones y como dato de entrada vamos a tener el diámetro de nuestra flecha, todos los elementos conocidos. Me regreso al Excel, nos vamos a nuestros anexos y el anexo 12 lo puse por aquí. Aquí está. Entonces, número 1, primero proyectamos y revisamos si tenemos curva. Mi número de revoluciones son 1760. Lo que veo es un valor de 1750. Es más, para este caso, vean que la siguiente curva es de 2875. Vean la diferencia bastante brusca que existe entre estos dos espacios. Lo ideal sería proyectar una línea paralela o generar como tal una curva para nuestro número de revoluciones. Entonces, repito, tratará de una línea paralela. Pero al momento de que veo esa diferencia, ¿cuál sería la conclusión para nuestro caso? Que estaría demasiado pegada a la de 1750. Repito, ¿verdad? Este espacio, ahorita nada más lo voy a dejar de forma simbólica, pero después, nuevamente, medimos la separación entre la curva de 2875 y 1750. Esa relación es para más de 1000 revoluciones por minuto. Solamente necesito 10. Entonces, por eso vean que el incremento tendría que ser sumamente pequeñito. Tal cual, sin ningún problema, pudiéramos agarrar el de 1750, ¿verdad? Pero por si alguno de ustedes no tuviera esta condición, por lo tanto, por eso lo voy a proyectar de esa manera. Entonces, como ya generamos o ya tenemos nuestra curva, ahora sí, me dice, entra con tu diámetro de la chumacera. Entonces voy a generar esta línea. Es más, me la voy a copiar del esbozo. Ya tenemos esas líneas verticales. Entonces me la voy a pegar en esta posición. Se fue para acá. Entonces el diámetro de mi flecha, recuerden que es igual a 1 pulgada. Estos valores, vean que tienen esas marquitas o esas líneas punteadas, son directamente las marcas de los diámetros, ¿verdad? El diámetro de nuestra flecha es igual al diámetro de la chumacera. La chumacera la vimos en las componentes de la bomba centrífuga y dijimos que es el elemento que permite que se quede simplemente trabajando en una dirección. Recuerden que la flecha rota sobre su propio eje, pero si esta presenta una longitud muy grande, que es el caso,
vean el diagrama de nuestro pozo, la longitud de la flecha es exactamente igual a la longitud de la columna. En ese equipo casero, inclusive recuerden que la bomba 1 la llevaron a mantenimiento justamente por ese desvío de la flecha, y es una sentencia de unos 15-20 centímetros. Ahora imaginen esta flecha que tiene una longitud de 76.2 metros. Entonces pensar que por sí misma no va a tener movimientos hacia las laterales es imposible, ¿verdad? Entonces a lo largo de la columna se le colocan estas chumaceras. Entonces, para evitar que esté girando o esté moviéndose hacia las laterales. Nada más como comentario. Entonces, el punto de interés, a ver, aquí también le voy a incrementar un poquito ese espesor para que se alcance a apreciar con mejor detalle. Creo que agarré la curva amarilla. No, si estaba la azulita. Sí, está chiquita, ¿no? Está pegada a la otra. Es que no. A ver, ahí está. Nada más para que se inicie, ¿verdad? Entonces voy a proyectar esa línea horizontal justamente en la intersección y tendríamos nuestras pérdidas en la flecha. Lo voy a poner eso acá. Y listo. Para hacer una lectura un tanto rápida del gráfico, observen que las anotaciones me las ponen tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Leemos el encabezado de las ordenadas y me dice: te presento la pérdida por fricción mecánica en la flecha en términos de HP por cada 100 pies de flecha. Entonces, por cada 100 pies de flecha yo pierdo, a ver, este me gusta como por un valor de 0.57. 0.57 HPs por cada 100 pies de flecha. Entonces tendríamos el siguiente apartado. No traje mi mouse. Entonces voy a ponerlo así: pérdida de la potencia en la flecha, y esto es por cada 100 pies. Entonces dijimos que era punto ¿qué? Ok, 57 HPs. La noción resulta que yo no tengo 100 pies, tengo la longitud equivalente a mi columna. Entonces voy a proyectar por acá la longitud de la columna y la voy a poner en términos de pies. Entonces recuerden que la longitud de la columna está en función del número de tramos establecidos. Cada tramo dijimos que mide 10 pies, por lo tanto los pies que tengo para este caso serían 250. 25 tramos, cada tramo de 10 pies, pues 250 pies. Y con ello tendríamos ahora sí la pérdida de nuestra potencia en la flecha. Y es una regla de 3. 100 pies me da una pérdida de 0.57, 250 pies, ¿cuánta pérdida tenemos? Entonces va a ser igual a 0.57 por 250 dividida sobre 100, 1.425 HPs. Esa sería nuestra pérdida. ¿Y cómo calculamos el paso número 10, que corresponde a la potencia motor flecha o flecha motor? Es exactamente lo mismo. Me dice que agarremos, aquí era una F, me dice que agarremos el valor de la potencia de la flecha y le sumemos las pérdidas a lo largo de ella. Entonces necesitamos 43 o 44 HPs. Ese es mi requerimiento. Y ya casi terminamos. ¿Preguntas? Entonces, si no hay preguntas, nos vamos al punto 11. Dice: por último, vete al catálogo de los motores y selecciona aquel que cumpla todas tus características. Recuerden que el motor, al ser también un elemento mecánico, va a requerir una potencia, pero me va a entregar otra, en función de qué está, de su eficiencia. Entonces el motor que voy a escoger tiene que cumplir que al momento de que relacione la potencia del motor flecha entre su eficiencia, tiene que solventar lo que yo requiero, ¿verdad? Eso en todo momento. Entonces nos vamos nuevamente a nuestros anexos. Repito, 43 punto y tantos. Y es más, este anexo inclusive me lo voy a llevar ahí un WhatsApp para que lo vean.
Esto también se los compartí. Entonces lo voy a poner justamente en esta posición. Entonces, número 1, necesitamos encontrar una potencia que más o menos tenga referencia. Mi potencia requerida hasta ahorita es de 44 HPs. Observo una potencia de 50 HPs. Me voy a llevar esos cuadritos que tenemos por acá. Listo. Aquí está más o menos, ¿verdad? El elemento que a lo mejor me cae un poquito mejor es el de 50 HPs. Poner un motor demasiado sobrado al final me trae más consecuencias, ¿verdad? Entonces simplemente me voy a dejar de 50 HPs y vemos si es que cumple con la condición. Y a su vez necesitamos la eficiencia con la que trabaja ese motor. Entonces, para las eficiencias vamos a tener tres características: eficiencia al 50%, eficiencia al 75% y la eficiencia a carga plena. Entonces, el elemento se analiza con la eficiencia a carga plena. Entonces, mi eficiencia sería del 93%. Entonces, aquí viene la última prueba de fuego, ¿verdad? Si al momento de hacer la operación me da un valor superior al elemento que tenemos en 44, ya la hicimos, ¿verdad? Entonces, acuérdense, 93. Y aquí está tal cual el espacio. Número 11. Me dice que la potencia del motor va a ser igual a la potencia del motor flecha dividido entre la eficiencia nominal, .93, 47 HPs. ¿Cuánto me da mi motor? 50. Sin ningún problema, lo cumplimos. Entonces, ahí está. Ese sería el motor que vamos a utilizar. Y se acabó. ¿Preguntas? Esa es la declaración de, bueno, lo dijimos, ¿verdad? A los 11 pasos. Preguntas. La última dijo que era la del motor flecha, ¿entre qué, perdón? Motor flecha entre la eficiencia nominal a plena carga del motor. Y ahí quedó. Preguntas. Profesor, entonces para este análisis se va a hacer con lo que vamos a ver el lunes o con lo que ya nos habían dicho del tipo de No, se operaciones? los mandé en su... Con los datos que ya nos han... Con lo que mandé al grupo y la visita a su esposo. Así es. Pero entonces sí lo tenemos que visitar, ¿verdad? Profe, ¿y en el fondo qué medidas Ya se lo tomaban? tendrán que haber visitado. En el fondo, ¿qué medidas se tomaban? Nada más tenemos la del diámetro. No, Ese no nos sirve. 4 características: accesorios, longitud, material y desnivel. La M. Esta M. Repito: accesorios, longitud, material y la M. Eso es lo único que necesitamos. M. el material es todo, digo, el longitud es todo lo del tren. Sí, solamente es que sale color azul. Ok, preguntas. Pues todo fácil, ¿verdad? Ok, a ver, entonces, si no hay dudas, comentarios, nos vamos a la selección de una bomba sumergible. Y teniendo los datos de la bomba turbina vertical, resulta que es un chiste. ¿Cuál es la diferencia? Todo nuestro equipo estaba aquí abajo. Aquí está mi motor, aquí está mi transmisión y aquí están mis bombas. Entonces, para este caso, no existe columna como tal. En condiciones de tecnicismos, le llaman columna a esta tubería vertical, pero es solamente eso, tubería. ¿Por qué? Porque como ya no hay flecha, todo esto trabaja completamente lleno. Entonces, las pérdidas se analizan tal cual con la fórmula de Darcy-Weisbach.
Entonces, si es Darcy-Weisbach, ¿cuál es la modificación que vamos a hacer? No tenemos una longitud de tubería de 10 metros. En realidad tendríamos 10 metros más la longitud de nuestra columna, más estos 76.2 metros. Es decir, la tubería sería de 86.2 metros para mi ejercicio, ¿verdad? Entonces lo voy a poner aquí. La L asterisco D va a ser igual a la longitud 10 más. Como ya tenemos los accesorios, ya lo voy a poner directamente, ¿verdad? Ahí van accesorios, la longitud del tren de descarga, más la longitud de la columna. La bomba tiene que estar en la misma posición. Entonces mi longitud total, ya contemplando esos accesorios, es de 131 metros. Y a partir de ello, se declaran como tal los cálculos de nuestras pérdidas. Como es el mismo caudal, como se trata del mismo diámetro, entonces los valores son o pudieran ser exactamente los mismos. Recuerden, pérdida, el valor de la F multiplicado por la L asterisco dividido entre el valor del diámetro. El diámetro está por aquí arriba, y multiplicado por la carga de velocidad. Entonces tenemos una pérdida de 7.85 metros. Eso es lo que voy a tener. Y teniendo esto, voy a calcular la carga dinámica total. Entonces, número 1, necesitamos la profundidad. Bueno, ese anexo lo tenemos aquí. Vean. La característica, voy a calcular esta carga dinámica total. ¿Cuál es el elemento que cambia? Esto ya no existe, porque ya es pérdida en la descarga, es meramente tubería. Entonces, estático, caudal, vida útil, M, pérdidas y carga de velocidad. Entonces, nada más le quitamos uno de ellos, ¿verdad? Entonces, número 1, profundidad de nivel estático. Número 2, abatimiento debido al caudal. Número 3, el abatimiento debido a la vida útil. Esa la tenemos aquí. Número 4, las pérdidas en la descarga. Son ahora estas. Número 5, el desnivel, el valor de la M. Y número 6, nuestra carga de velocidad. Esta sería mi carga dinámica total. Para hacer la selección de esa bomba sumergible, solamente necesito la carga y el valor de nuestro caudal. El caudal es conocido. Ese anexo no lo hemos abierto, pero resulta que aquí sí está en litros por segundo. Entonces son los únicos datos que requiero, estos dos. Entonces abrimos como tal el catálogo. Déjenme buscar en dónde estaba esa carpetita. Esto se los mandé un archivo extensivo. Dice bombas sumergibles alemanas. Archivo. Y vean la sencillez de esto. Entonces, abrí una serie de anexos, una serie de fichas técnicas, y resulta que aquí dijimos que las bombas sumergibles ya no las venden por paquetitos. Entonces, ya no analizamos la carga del impulsor, analizamos directamente la carga dinámica total. Entonces, esa sería nuestra referencia, ¿verdad? Entonces, lo único que tendríamos efecto aquí es el valor de nuestro caudal. Entonces, vean, abrí justamente como primer elemento una en donde me muestra justamente mi dato de 35 litros por segundo. Y lo único que tengo que proyectar es qué curva satisface esa carga. A ver, nada más lo voy a hacer en esta posición. A ver, revisen, ¿verdad? Nuestro caudal es esta línea. Y la carga, a ver, lo voy a revisar aquí, ya no recuerdo el valor numérico, 78.6 metros. Eso es lo que yo requiero, ¿verdad? Entonces, el 78.6, creo que no era esta, ¿verdad? Agarramos esta
no. Esta tampoco. Y ok, era esta, ¿verdad? Entonces, ojo, vean que en las otras, en algunas otras también aparecía el valor de 35 litros. Hay que escoger aquella que presente la mayor eficiencia. A ver, le voy a hacer un poquito el zoom. La eficiencia la veo en la parte inferior. Y ven, aquí sí se muestra esa curvatura, como la hemos visto en los casos pasados, ¿verdad? Entonces, característica de esta ficha, estamos justamente en la cúspide, en el punto más alto de la eficiencia. Y la eficiencia máxima más o menos se proyecta de un 76%, más o menos, ¿verdad? Si yo agarro, por ejemplo, la otra, vean, aquí está el 35, pero la eficiencia ahora es de 75, a lo mejor también valdría la pena, ¿verdad? Ahí pudiéramos hacer una pequeña comparativa entre cuál es la que me conviene. A ver, me voy a quedar con esta que está aquí. Entonces ya dijimos, tenemos el valor de nuestro caudal. Lo otro que necesitamos es nuestra carga. Entonces la carga, otra vez ya se me olvidó el dato, 78.6. Entonces 78.6 estaría más o menos, ese es el 70, ese es el 78.6. El caudal es esta línea que tenemos acá. Entonces, ¿cuál es la curva o cuál es el equipo que satisface como tal mis demandas? Vean, el punto de intersección sería esta. ¿Cuál es la que satisface? La 3R1. Ese sería el elemento que voy a estar utilizando, ¿verdad? Entonces, como yo ya tengo que satisface la 3R1, vean lo sencillo. Me voy a un costadito y viene esa tablita. Me dice, la bomba es la 3R1 y tienes el motor con estas características. Entonces, es una bomba sumergible de 8 pulgadas de diámetro y vamos a trabajar con una potencia de 50 HPs. Ahora, ¿cuál es la conclusión que tendríamos para este caso? ¿Quién me la dice? ¿Me sirve o no me sirve? Estamos justos, ¿no? ¿Justos por qué? Porque, bueno, como comentó, de que a largo plazo va a ir disminuyendo. Pero Entonces, recuerda que nuestro punto estaba más abajito. Entonces sí, No, vale, sí nos ahorita sirve, ¿no? sí, ¿no? Sí nos sirve. ¿Sí nos sirve? Sí, pero vale, pues ahorita ya un kilo. ¿Qué más? Ya se había hecho que era de 45. Repito, estamos más o menos por ahí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? No me sirve. Les dije que tenemos un diámetro de 8 pulgadas. Recuerden que del análisis del diseño del pozo, el de 8 pulgadas, bueno, no lo habíamos declarado, ¿verdad? En términos generales, nada más estaríamos dejando 1 pulgada de holgura entre nuestro equipo y el diámetro de nuestro ADM. Entonces, ahorita, a lo mejor, pudiéramos estar un poquito ahí, muy ahorcados. No sé si alguien ha visto un video de cómo hacen la instalación de las bombas, pero tal cual está el ADM y van dejando caer todo el equipo, ¿verdad? Entonces, si lo muevo a una distancia pequeñita, no pasa nada, pero si no, pudiéramos tener ahí roces bastante fuertes y pudiéramos ocasionar el fallo de nuestro elemento. Entonces, ahorita, mejor busco otra alternativa. Entonces, me voy, por ejemplo, para ese caso con el de 50. Ya dijimos que vamos a bajar un poquito la eficiencia a un 75%, pero pues vamos a ver qué nos sale, ¿verdad? Entonces la curva de 75 es esta y la carga dijimos que era de 78, ¿qué? 78.6, entonces más o menos por aquí. Entonces con ese valor, vean, la curva 3 tampoco me sirve, sería la curva 3R. Pero ¿qué es lo que vemos con la curva 3R? Que nuevamente el diámetro efectivamente es de 8 pulgadas, ¿verdad? Entonces, ahorita, a lo mejor también hasta antropometría, pues meramente descartarla, ¿verdad? El siguiente corresponde a un valor de 35, ven, el 35, pero está justamente al límite. Entonces, la eficiencia es demasiado pequeñita, estamos hablando de un 62%. Entonces, yo creo que a partir de ahí, a lo mejor ni siquiera mereciera la pena hacer el análisis, ¿verdad?
Si la contemplara en esa posición, me dice que estamos hablando del equipo 4. Y el equipo 4, nuevamente, un diámetro de 8 pulgadas. Entonces, aquí lo que pudiéramos cambiar es un poquito las perforaciones. Pero ojo, esto si el recurso no los permite. Si no, hay que tener claros que el diámetro de ADM es de 10 pulgadas. Y en esas 10 pulgadas voy a meter mi impulsor o mi bomba, ¿verdad? Que mide 8 pulgadas. Entonces, como en el caso de del catálogo de las bombas sumergibles no les di muchas opciones, voy a declarar esta condición como válida. Me voy a quedar con esta, en donde tenemos el caudal de 35 litros por segundo, efectivamente la primera, la carga de 78 en esta posición y el equipo sería la 3R1. ¿Ok? Entonces la bomba es 3R1, el motor sumergible de 8 pulgadas con una potencia de 50 HPs. Esto es importante, ¿verdad? Repito, diámetro 6 pulgadas, 50 HPs. Entonces, preguntas. De las anotaciones, me van a poner ahí la ubicación de la curva, van a declarar aquí el elemento resultado, lo van a remarcar, y por otro lado van a obtener el dato de la eficiencia. Y no sé si llegaron a ver la configuración de los elementos, pero en algún punto hasta vienen nuestras diagramitas de nuestras bombas, de nuestros motores. Bueno, revisen los anexos. Entonces, ahora sí. Preguntas. Preguntas. Ese anexo A no ver, me dicen viene. por ahí. Lo mando también, entonces si el anexo pasa. Sí. Sí, no me acuerdo. Sí, Es el archivo en sí. Ah, sí, está como- Ah, Ok, entonces, Profe, yo para las constantes de los accesorios, vienen igual aquí los. les dije que le tomaran foto Ah, sí, cierto, ¿verdad? Sí, ya. y les dije que salvo que encontraran algo diferente, me mandaron un texto y les decíamos la constante. No, dicho. A ver, entonces, vamos a ver si como roncan de nuevo. Yo contigo con el vecino. A ver, se apagó mi teléfono, pero ¿Quiere cargarlo? ¿cómo? ¿Quiere cargarlo? No, ya voy a revisar aquí. Dime un número. 18. Pasa el 18. Reyes Villeda. Ah, caray, no lo sé. ¿Dónde? Bueno, aquí eres 18. Nosotros hablamos de. Allá está el molarito, ahí agarra un plumón. Imagina que ya hicimos un análisis y resultó que esta es mi impulsor. Ubícame mi caudal. Ahora sí a detalle, ¿verdad? Esta es una reglita. Ahí está. Bueno, una regla, esa no es muy precisa. ¿Sí? Ah, pero tiene regla de. Esa regla. No sé cómo el gris se pone y no se ve. Bueno, a lo mejor ese metro sí lo voy a utilizar para hacer el marcado de la línea. Pásaselo, por favor. ¿Dónde está? Ok, a ver, entonces, ¿qué cosa harías para encontrar mi caudal? Yo ya lo quiero detalle. Imagina que ya estás haciendo tu proyecto. Tienes un maestro rojo, entonces yo nada más marqué una línea, ahí se va, tú eres bien hecho. Hazlo a detalle. A ver, número 1, ¿sabes cuánto vale mi caudal? No.
¿Con cuánto vale mi caudal? 0.0300. Bueno, sí, pero vean qué anexo estoy utilizando. ¿Cuánto vale mi caudal? Depende del diámetro. No, Metros por hora. ¿No? Bueno, está bien. metros cúbicos por hora. Metros cúbicos. ¿De cuánto Ah, nos sí. dio? De Son 0. 126. Entonces, imaginemos que mi diámetro del impulsor, antes de que me digan algo, fue de, perdón, mi diámetro de columna fue de 8 pulgadas. Entonces, cualquiera de esas tres es válida. Entonces, repito, encuéntrame mi caudal. ¿En dónde está? Antes de abrir el plumón, primero ten la referencia de qué cosa vamos a hacer. ¿Cómo encontrarías mi caudal? Como hacia eficiencia. No, que no Y me el diámetro. A ver, aquí abajito está. Sí. Tenemos el 100 y tenemos el 150. ¿Dónde vale el 126? Por acá. Preciso. Preciso. Pues dijimos que con la regla, efectivamente, ¿verdad? ¿Cuánto mide del 100 al 150? 15. Ok, 15 centímetros es equivalente a 50. ¿Qué longitud debe de tener para tener 26? 7.6. 7.8. Ok, busca 7.8 centímetros, vete hacia arriba, hasta arriba, ahí, y marca 7.8. Ahí está. Ese es un caudal de 126. Te pasaron el metro. Con esa proyecta tu línea de caudal. Recuerda que cortamos todas las curvas. Ahí está perfecto, ¿verdad? Te faltó cortar el PCH. Sí. Es que no alcanzo. Ok, perfecto. Entonces, pregunta del millón. ¿Cuál es mi eficiencia? Ahorita y esta pasa de más. ¿Qué número dice? 2.5. Creo que no te fuiste derecho. ¿Dónde? Creo que no te fuiste derecho. Más. Te fuiste modesta. Está abajo dos cuadritos, arriba un cuadrito. Pero está bien. Hacemos que salga. Está bien. Bien, es de 86.5. 86.5. ¿Por qué? No. ¿Qué es lo primero que tienes que analizar para darme un dato de eficiencia? ¿Dónde parte las curvas? Ok, pero ¿cuál turbo utilizaste? Depende de mi diámetro. Ok, ¿cuál utilizaste? ¿Cuánto es el diámetro? 8 pulgadas. No, era de 6. 6 pulgadas. Entonces la más cercana es esta. No, dijimos que ahora nuestro diámetro es de 8 para que sean válidas. Si es de 6, ninguna sirve. Bueno, sí lo precisé antes del ejercicio. 8 pulgadas. Se encuentra ninguna aquí. 8. Pero la más cercana sería esta. ¿Por qué esa? Es de 6.88 pulgadas. ¿Pero por qué? Es muy cercano a 8 pulgadas. Pero me sale más cara. ¿Por qué no la de 6.3? 6.3. Recuerden que entre más robusto, más costoso. Esa sería una intermedia, ¿no?
¿Por qué? Pues no es tan robusto, entonces saldría más económico. Más la pequeña. Va a depender también del presupuesto. Ajá. No. De la eficiencia. La eficiencia, efectivamente. Vamos a agarrar la que quepa y tenga la eficiencia máxima. Entonces, ¿cuál es la eficiencia máxima ahí? La de 6.88. Es la que me proyecta un valor más grande. A ver, agarra la curva de 6.88 y dime cuál es su eficiencia para ese caudal. ¿Y ahí es 86.5? Estoy ciego, pero no veo eso. ¿Y cuál es la curva del 85? Es la de abajo de aquí está. Bueno, ahorita el compañero ahorita pasa. Ok, ¿en dónde corta? Bueno, si la corta tu línea del caudal, ¿la corta justamente ahí o no la corta? No sé. Es que no estoy muy seguro. Bueno, sí, de pronto ahí en el pizarrón no se ve bien, ¿verdad? Por la proyección. Aquí, como estamos sentados, ¿la corta o no la corta? Cambia. La curva del 85. La corta un poquito más abajo. Pues así como está dibujado, ¿no? Dijimos, está bien dibujada. ¿La corta o no la corta? Entonces, ¿cuánto es la eficiencia? ¿Cuánto es ese 84 y cacho? Ok, ¿qué dijimos ahí que vamos a hacer? Nuevamente una pequeña interpolación, ¿verdad? Lo que puede hacer es, pon tu reglita desde la curva 85, la regla la otra, la que está con detalle, desde el 80, la curva del 85 hasta la curva del 84. Observa que está en diagonal. Así es, perfecto. Y tendríamos una longitud. Esa longitud es referenciada a 2% de eficiencia, ¿verdad? Entonces, a ver, perdón, es de 85 a 84, es 1% de eficiencia. Entonces, Kant ya dice que no la toca. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahí? Pues medir nuevamente esa distancia desde la curva hasta el punto donde corta y hacer nuevamente una relación. Pensemos rápido, ¿verdad? 2 centímetros es igual a 1%, 0.3 centímetros, ¿a cuánto equivale? Entonces, por eso Kant ya dijo 84.9%, ¿verdad? 0.6 sería... Bueno, los valores ya no los dije al aire, no valen. Ah, ok. Yo los dije nada más como ¿Cuánto viene? 2.5. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 2.5. Ok, ¿y cuánto? Ahí hay dos formas de hacerlo. Puedes medir la distancia del 85 a la curva, bueno, a la recta roja, o del 84 a la recta. Es algo importante. Soy yo. Y se fue, ¿verdad? Está bien, hay prioridades. Ok, entonces, tenemos clara la sentencia, hacemos una proyección de la longitud, una pequeña interpolación y tenemos la eficiencia. Dijimos que a pesar de que sabemos que la proyección no es lineal, nosotros la vamos a tomar como lineal. Entonces, ¿preguntas? Ninguna, ¿verdad? Entonces vamos con el 9, Espejel, mira, justamente. Entonces, dame el valor de la carga del impulsor. Pásale. ¿Cómo obtenemos la carga del impulsor?
27, el último, Valencia. Dame el valor de la potencia. De la que escogimos, No, esta. por eso la que estamos analizando, ¿no? Sí. La potencia. A ver. Y último, ¿verdad? A la mitad. El 12. Ese es el 12. Martínez, buen día. Dame el NPSH. Pásenle. Hay más plumones allá. Y mucho espacio. ¿Cómo? No, aquí sí. ¿Qué pasa? No. Sí, está bien. No creo. ¿Crees conveniente? Pero, profe, está en función de la eficiencia, ¿no? En el PCH. No. Recuerden que los datos dependen del caudal. Ya está la línea del caudal. Ok. Bueno, Valencia te tocó La la potencia. potencia, no el NPCH. Ah, sí, cierto. A Martínez le tocó la NPCH. Profe, si no me recuerdo haber dicho que esta de acá era la NPCH, ¿no? Sí. Solamente es. Sí, ya solo hay clases, pero es algo que se mide. ¿Qué pasó? No, pero porque la línea de esa vez que estaba más hacia la izquierda, ahí es por el trabajo. Entonces sería casi como de 3 casi. Sí, no, sí, tres. Más Ahí me siento la carga de. La carga del impulsor. sí sería de 3 más o menos, porque yo vi aquí las agujetas y 3 a 1. ¿No? 45. Profe, bueno, si no me equivoco, el NPCH se mide desde la curva que vemos, la de la eficiencia, que era esta, ¿no? La de 6.88 hasta la curva del NPCH, ¿no? Entonces solo hay que medir la distancia, es como 60 más o menos aproximadamente. Y bueno, no es 688. No, tampoco es esa. Para la potencia, es la que se intercepta aquí. ¿Ok? Y sería. Ayúdale, Creo que tengo que poner el cuadrito de Ahí se hace mucho eso, ¿verdad? Sí, Cristian, pero quítate la proyección. Agáchate. Y veo. Súbelo un poco más. A ver, quita. De Ahí está. de la derecha. Ahí está. Más bien, esto está más arriba, ¿no? Sí, de acá está más hacia abajo, yo creo. Cuando esté Excel y está- Hacia abajo, Estás hacia muy arriba. arriba. Ajá. O sea, bajito, más, bájate. Más ahí. Así ya marca. Estás en la raya adecuada. Aquí estaría. Pero cuando vale.
Trabaja tu regla de 2. 4, 6, 8, 10. ¿Cuántos Creo cuadritos que son? no hay que hacer algo aquí arriba. Sí, no. 6,1, 2.5. Vamos. Mide 4.2 la distancia. Total. 4.2 de 7.5 a 10. No, pero No, es- de 5 a No, es de 7.5. 5. a 7.10. Pero el 5 se inicia desde aquí, desde el Es de 7, 5 a 10 y ya divides los cuadritos que valen. Ajá. de 7, 5 a 10. No, de 5 a 7.5. No, de 7, 5 a 10. Ajá. No, 7.5. No, o más bien no tiene que ser desde donde inicia profe, hasta. Bueno, también puedes hacer parte del Excel. Sí. Bueno, al final es trabajo de más, es trabajo de menos. Eso Lo de- puedes hacer desde el punto de plano de referencia que tú quieras. ¿Cuál es el que te recomiendo? Justamente el 7.5. Si las marcas van de 2.5 en 2.5 y vean que de cada una a cada otra hay 5 cuadritos, ¿cuánto vale cada cuadrito? 0.5. Entonces nada más mide la distancia de la base de 7.5 a la línea verde. Desde aquí sí se ve que toca en la primera línea, ¿no? ¿No toca? No sería como si Mide 1 centímetro. No, pero cada cuadrito lo que te vale es 0.5. Cuenta cuántos cuadritos son hasta donde tienes tu regla y eso va a ser tu resultado. Por eso. No, 0.5 nomás. Ajá, bueno, Es 0.5. 0.5. 6.5. Desde la base donde inicia el cuadro hasta aquí mide un cuadrito. No, pero yo permite desde 5. Cada cuadrito se va. Desde ahí hasta la línea verde, ¿cuánto mide? Son 3. Por eso, del cuadro filaco, ¿no? A la línea verde, 1 centímetro. No, ¿Cuánto mide el cuadrito? ¿Cuántos cuadritos son? Hace un lado que Desde aquí está. siempre. A ver, si no vete hacia tu izquierda, donde está el cuadro blanco. ¿Va? No menos mucho. El 7.5, ándale. Ajá. Mide cuánto mide cada cuadrito. Ese cuadrito donde está tu línea verde. Primero el cuadrito. Aquí está el señalador. El cuadrito es inicia aquí y termina aquí. Primero el cuadrito negro. Más o menos, ¿verdad? Sí sé que la luz lastima. Mide 1 centímetro. 1 centímetro es equivalente a 0.5. Ahora, ¿cuánto mide desde aquí hasta la línea verde? Son 3. Hagamos la regla. Es que es casi lo mismo, profe, es 1. Bueno, no, como has dicho, es casi lo mismo, pero no lo mismo. Bueno, 9. y luego el grosor, 1.2. ¿Cuánto? 1.2. Pero si el cuadrito negro vale 1. Por eso le digo, es que el cuadrito, cuando inicia, pues intersecta exactamente en el centímetro. A lo mejor ahí la verdad es por la asistencia del proyector. Los que estamos aquí sentados apreciamos de mejor manera y vemos que la línea verde está ligeramente por debajo de la línea negra, ¿verdad? Ah, sí, sí. Entonces, pensemos que el cuadrito mide 1 centímetro, ya dijimos, vale 0.5 metros. Pensemos que desde la base hasta la línea verde vale 0.9, por ejemplo. ¿Cuánto vale su potencia? Mide 0.6. Ok, a ver, espejel. Conclusión. Serían 45 45 ¿qué? metros. 1.8. Bueno, lee el gráfico. Ok, Martínez, NPCH. Bueno, el NPCH, pues, vale, bueno, es un procedimiento parecido al de Hugo, ¿no? Se traza una línea igual Son hasta donde interseccionan 5 ambas, metros ¿no? sería 8. Entonces, Ya lo empezaste desde 7.5. si tenemos en consideración que cada cuadrito Es un vale cuadrito. medio centímetro, Entonces sería 8. aquí donde tengo duda,
Desde aquí lo que tengo que empezar a medir, profe, para sacar la altura. ¿Es desde acá? ¿Por qué desde aquí? ¿O altura de qué? Bueno, para determinar. Repito, puedes tomar cualquier plano de referencia que tú quieras siempre y cuando se conozca. Lo puedes hacer desde el 0, desde el 1, desde el 2, una condición intermedia, o inclusive desde un cuadrito antes de tu marca. Inclusive un cuadrito arriba de tu marca. Ahorita misma noción, ¿verdad? En esos casos merece la pena que se aleje un poquitito. Por ejemplo, en tu caso, la intersección es tal cual, en el número 3. Sí. No hay que hacer ninguna interpolación, nada. Vale, 3. ¿3 qué? Aquí dice que son pies. Son 3 pies. Bueno, se tiene que hacer una conversión, ¿no? Lean las unidades. Sí. Metros. Pies. Entonces aquí son metros, ¿no? Son 3 metros. El tuyo aquí está. Pies, metros. Me dijiste con 45, ¿45 qué? Pies. Pero no nos interesan los pies. ¿Cuántos metros son? 45 por 3.35. Pues nada más ahí sí hacer esa conversión, ¿verdad? A ver, ya se me acabó el tiempo. Nada más como referencia, vean, resulta que por ejemplo su compañera dijo, voy a hacer la anotación en términos de pies. ¿Por qué? Porque me da una lectura directa. Alguien pudo haber proyectado la línea roja hasta por acá, pero en la clasificación de los metros no tenemos una graduación a detalle. Entonces, si hubieran proyectado hasta acá, nuevamente tendrían que hacer esa regla de 3. Y les tendría que dar un valor más o menos igual. Entonces, aguas. Entonces, para que se motiven y echen ganas.